Buenas tardes. Hoy les voy a hablar pedagogía de educación. Mi nombre es Gladys Smith Cáceres Helves de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El curso al cual estoy representando es a la Pedagogía Resolución número 5218 desde Cúcuta Norte de San. A continuación quiero dejar mi opinión acerca de los elementos claves del programa Cibersofía, Emancipación y Educación, partiendo de la opinión del filósofo Jacques Rancière, donde nos habla de la emancipación en la educación, donde nos da a entender en cualquier ser humano tiene la capacidad de desarrollar el conocimiento de las distintas formas de aprendizaje y que esto nos permite ser partícipes del cambio de una sociedad como la que hoy vivimos. Por eso es importante enseñarles desde muy niños y desde casa de que somos capaces de alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Por lo tanto, el nuevo docente debe estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías para así poder hacer más dinámicas nuestras clases y poder llamar la atención de nuestros estudiantes para incentivar el espíritu investigativo. ¿Qué es la educación? La educación la consideramos como una acción de educar, como lo plantea Lemus en el año 1969. Sin la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no tendría carácter científico, viéndola como intencional y sistemática. Educación desde el punto de vista de diferentes autores. Tenemos a Platón, donde nos define que la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Paracelso, Soto y Bernani en el año 1984 vieron la educación como un proceso que lleva a cabo cada persona, del cual es sujeto y objeto, y puede ser orientado o ayudado por otras personas. Para la UNESCO nos habla que la educación debe ser permanente y se plantea que ésta no es neutral, pues asume una posición política o ideológica según el momento histórico y geográfico donde se ubique. Pitágoras nos dice que es el templar el alma para las dificultades de la vida. Para Erich Fromm, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Para Piaget es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral que respeten esa autonomía del prójimo en virtud, precisamente de la regla de la reciprocidad. Para Copperman, la educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre. Teniendo en cuenta las anteriores definiciones de los distintos autores acerca de la educación y el recurso dejado en la plataforma, se puede decir que la educación es educar y formar a partir de las potencialidades, cuáles son las físicas, las intelectuales y las emotivas que cada ser humano tiene. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es un conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como la comprensión y la organización de la cultura y la construcción del sujeto. Para Patiño Milán, en el año 2005, nos dice que la enseñanza es la que enseña y que la educación debe convertirse en un objeto de ciencia. Puedo decir que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y su enseñanza, donde se tiene en cuenta los distintos procesos de enseñanzas que permiten la transformación cultural. Según los hermanos Miguel y Julián de Zuviría en el año 1998, nos presentan dos postulados, uno psicológico y el otro pedagógico, que tiene como fin buscar el estudiante ideal en lo intelectual, en la afectividad y en la expresividad hacia quienes le rodean. Pero para poder lograr esto se necesitan unos personajes como el docente, los padres de familia, los amigos, entre otros, para que colaboren en su formación. Diferencias entre la educación y la pedagogía. Podemos decir que la pedagogía es la ciencia que estudia las metodologías y técnicas de aprendizaje. En cambio, en la educación es la encargada de desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de una persona. En la pedagogía se busca el impacto del proceso educativo. En la educación se busca desarrollar la personalidad humana en el respeto a los principios y a la convivencia. En la pedagogía se conduce al proceso educativo
En la educación se conduce a través de la pedagogía. En la pedagogía da el método para que la educación sea más práctica y dinámica. Y en la educación se utiliza la metodología para obtener mejor. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Como es sabido, Colombia ha pasado por situaciones muy duras que no ha permitido el desarrollo de la educación al máximo, debido a la violencia interna en que se vive y una de las problemáticas que se vive desde hace muchos años, la corrupción. Pero a pesar de esta situación, hemos podido avanzar en el mejoramiento de la educación, ya que se ha adoptado cambios en beneficio de los estudiantes como capacitando a los docentes, implementando recursos didácticos de aprendizaje, entre otros. Aún no podemos hablar de un 100% en la mejora, ya que estas ayudas no llegan para los que intervienen en la educación, pues les hablo de aquellos docentes que se encuentran en lugares lejanos como en los campos. Solo nos queda que el maestro busque la manera de hacer el cambio de su pedagogía en la enseñanza para incentivar al estudiante a que tenga una actitud de análisis y crítica para transformar la sociedad. ¿Qué me motivó a elegir la licenciatura? Lo que me motivó a elegir la carrera de licenciatura fue aumentar mi esperanza de mis estudiantes puedan salir a la sociedad para transformarla y así crear nuevas formas de sustento y sobre todo hacer grandes personas de alcanzar sus propias metas sin perjudicar al otro ni al medio ambiente. A continuación, el cual tuve en cuenta para este análisis y reflexión entre educación y pedagogía.